título tiene Construyendo una ética en el profesional de enfermería. Le damos el saludo a todos los presentes y pasamos a ver el video. El grupo número 2 te invita a reflexionar con este video. La vida es un preciado bien que a veces se nos escapa entre los dedos sin darnos cuenta. Por eso me hice enfermera, para preservar la vida y devolver la salud a los enfermos. Me hice enfermera porque sentía el deseo y la necesidad de ayudar y cuidar a los demás. Nada me reconfortaba más que aliviar el sufrimiento del prójimo. Me hice enfermera para salvar vidas y proporcionar cuidados, compañía y afecto, pero conocí de cerca el dolor, el padecimiento y la aflicción. Descubrí lo frágil y vulnerable que es el ser humano y que muchas veces nuestro trabajo solo sirve para mitigar el sufrimiento. En ocasiones, la esencia de la profesión queda enmascarada entre vías, sondas, drenajes, bombas de infusión, pero detrás de todo ese aparataje trabajamos personas que nos damos perfecta cuenta de la compleja y dolorosa situación por la que están pasando los pacientes. Quienes se encuentran detrás del impersonal número de habitación que se les ha asignado son seres humanos que sufren, y en el fondo todos somos ellos, y ellos somos nosotros. Vivimos inmersos en una batalla permanente, en una lucha contra la muerte en la que no siempre se gana. Y en ese momento, todos necesitamos saber que vamos a poder contar con alguien que vaya a cuidar de nosotros hasta nuestro último aliento. Los profesionales de enfermería no nos limitamos al cuidado de la salud de la gente. Todos los días nos encontramos con circunstancias que trascienden más allá de las funciones que forman parte de nuestra praxis, poniéndonos en situaciones límites y recordándonos en todo momento que nuestro trabajo se ejerce sobre personas que se sienten vulnerables. Depende de nuestro buen hacer el lograr disminuir la tristeza, la ansiedad y el temor que aflige a los pacientes y aumentar la seguridad y la confianza en todo el equipo de profesionales que los asiste. Sin duda, nuestra cercanía y empatía son la mejor baza que tenemos para conseguirlo. La enfermería es una profesión activa y humana que consigue sacar lo mejor de la gente incluso en los peores momentos. Y es en instantes así cuando después de los años de servicio siento con seguridad que no me equivoqué al escoger esta profesión. Al final, no nos queda más remedio que asumir que la muerte es parte de nuestro ciclo vital, la última parada de nuestro camino. Aunque nos resistamos a aceptarlo, especialmente cuando se trunca una vida joven y la rabia nos ofusque la razón y resulta inevitable preguntarnos si se podía haber hecho algo más, nunca debemos olvidar que los profesionales de la enfermería no solo estuvimos ahí para proporcionar atención y cuidados, sino también aliento, estímulo y consuelo. Mm, Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Se escucha. Sí. Ok.
Bueno, tengo el placer de presentar al licenciado, quien también ostenta el grado de magíster, el señor Manuel Olivares Rivas, quien en esta ocasión nos dará una disertación sobre construyendo una ética profesional del enfermero. El magíster Olivares tiene la especialidad de enfermería intensivista. También tiene el grado de magíster en gerencias en servicios de salud en la Universidad Nacional del Callao. Asimismo, el mencionado magíster ha desempeñado varios cargos durante su carrera profesional, los cuales voy a señalar a continuación. Enfermero de cuidados intensivos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, jornada completa, Lima, Perú, desde 1994 a la actualidad. Ejecutó las actividades de enfermero asistencial de UCI, experiencia en docencia, recursos humanos y coordinación académica. Enfermero intensivista, Hospital Nacional Cayetano Heredia, septiembre del 2014 al marzo del 2017. Desarrolló las actividades de enfermero asistencial, cuidados del paciente crítico y realizó funciones administrativas. Instituto Avancis, tiempo parcial, desde febrero del 2013 a la actualidad. Docente de diplomado en emergencias y urgencias. Universidad San Martín de Porres, docente también a tiempo parcial. Lima, Perú, desde marzo del 2022 a la actualidad. Es docente de la experiencia curricular Enfermería General, docente en la Facultad de Enfermería y por último Universidad Norbert Wiener. Es docente también a tiempo parcial en Lima, Perú, desde el 2023 a la actualidad. Es docente de el laboratorio humanístico. Con ustedes, el magíster Manuel Olivares Rivas. Gracias. ¿Me permiten compartir pantalla, por favor? Bien. En primer lugar, quiero agradecer la invitación hecha por las alumnas de la escuela de la Universidad César Vallejo para poder hablar sobre un tema que considero voy a tratar de no ser tan incisivo en algunas cosas, ¿no? Porque hablar de ética, hablar de moral es muy amplio y muy complejo. De esto mucho se ha hablado, mucho se ha dicho y poco de ello se pone en práctica. Y eso lo vamos a contrastar conforme vayamos viendo este tema, ¿no? Para hablar de ética, nosotros a nivel nacional nos vamos a regir en lo que primero nos determina el Colegio de Enfermeros del Perú. Ustedes como futuras enfermeras tienen un ente rector, un ente regulador, que es el Colegio de Enfermeros del Perú, quien tiene un código de ética y de deontología en el cual el profesional de enfermería debe poner en práctica en el ejercicio profesional. Ustedes que están en ese proceso de formación tienen que conocer sobre este código de ética y deontología y voy a poner lo que el colegio plantea como tal. En primer lugar, el colegio dice que la ética de la enfermera o enfermero se basa en preceptos de carácter moral que aplicados con honestidad aseguran la práctica legal, la conducta honorable, justa, solidaria, competente de la enfermera. Y la deontología de la profesión de enfermería regula los deberes de la enfermera o del enfermero en el ámbito de sus labores profesionales. En realidad, en la teoría esto es muy bonito, ¿no? Habla de la moral, de la honestidad, pero cuánto de esto que vemos actualmente se ha perdido, ¿no? El respeto, ¿no? Que es parte de esa práctica de valores, ¿no? Que se ha perdido. Esto también entra a tallar en el ejercicio profesional. Como les dije en un inicio, mucho de lo que se habla de moral, de ética, poco o nada se está poniendo en práctica y eso en realidad es una falencia no solamente en la carrera de salud, sino en todas las carreras. Hay que hacer una reestructuración de todo esto y tal vez incorporar o tener otras estrategias para que esto pueda el futuro profesional de la salud considerar como parte de su formación y parte de su ser. Porque si hablamos de moral, no existirían pues las clínicas clandestinas, las clínicas abortivas, donde profesionales de la salud que velaron, que juraron, que hicieron un juramento hipocrático, pues
por lucrarse, esa es la palabra, pues no estarían trabajando ahí. No es que esté en contra de ello, sino que esto tiene que ver con la moral y la ética. Por eso quiero enfatizar mucho y sobre todo en cierta forma hacer reflexionar de la importancia de la carrera que ustedes como profesionales de enfermería han escogido. ¿Qué más dice el Colegio de Enfermeros sobre esto? El Colegio de Enfermeros dice que la deontología de la profesión de enfermería regula los deberes de la enfermera en el ámbito de sus labores profesionales. Se centra en eso. Nosotros tenemos deberes y tenemos derechos como profesional de enfermería, pero la deontología se centra exclusivamente en esos deberes que como enfermeros y ustedes como futuros enfermeros van a poner en práctica en su labor profesional. El compromiso que ustedes están asumiendo, ese reto que parece una carrera que solamente para algunos dirán, solamente es dar pastillitas o poner inyectables. No, eso va más allá porque es un compromiso muy serio, porque de su actuar profesional depende la vida de una persona. Algo más que incorpora el Colegio de Enfermeros sobre este tema es que dice que la enfermera o el enfermero aplica en su ejercicio profesional principios bioéticos, la autonomía, la justicia, beneficencia, no maleficencia, que constituyen las normas fundamentales que gobiernan su conducta, proporcionándole una base para el razonamiento y la orientación de sus acciones. En estos 4 principios se centra todo. Hablar de la ética es hablar tal vez un poco más del pasado, tal vez de otras generaciones, y eso lo veremos más adelante, cómo la enfermería tal vez y vino cambiando. Pero hoy en día más hablamos sobre bioética, en la aplicación de la bioética en el ejercicio profesional, que va de la mano ¿con qué? Con la humanización. Pero también acá viene la controversia, ¿no? Porque hoy en día se habla de deshumanización en los servicios de salud. Y ahí está inmerso enfermería. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la tecnología es importante, es para muchos una necesidad, no es justo que mientras que algunos están texteando o están mensajeando en el WhatsApp, el paciente de la cama 25 se esté quejando de dolor y el enfermero o la enfermera o el técnico, la técnica de enfermería, hagan caso omiso a ese llamado. Es una realidad que se ve en el área hospitalaria que aleja la tecnología del lado humanizado en el ejercicio profesional. Bien, entonces, cuando hablamos de ética, tenemos que entender que la conducta ética es el comportamiento que evidencia un sistema de valores y principios que de un tiempo a esta parte se han perdido. Y entendamos que para hablar nosotros, sobre todo para hablar nosotros de valores, tenemos que entender que estos valores se aprenden a lo largo de la vida. O sea, no es algo que uno lo nace con esto. Uno a lo largo de la vida va aprendiendo valores, va fortaleciendo o también se va corrompiendo en el proceso del tiempo. Pero cuando estos valores se arraigan en la persona, pues precisamente va a ir construyendo a la persona a ser una persona respetable, honorable y sobre todo esto va a influenciar en qué cosa, en su entorno social. Por eso es importante que cuando se habla de valores y principios ético-morales, cómo esta persona pone en práctica en su quehacer diario. Esto se refleja precisamente en las relaciones humanas que conserva con la persona y con la sociedad. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene valores, que tiene principios, pues no se va a dejar chantajear, no se va o no va a lo mejor que muchas veces puede pasar, ¿no? Uy, se me pasó la hora, no le doy el medicamento, lo guardo y reporto o le hago un check como que ya recibió la medicación. ¿No? Qué tipo de profesionales estamos ejerciendo nuestras actividades en el sistema de salud? Esta es una realidad de la cual tampoco podemos ser ajenos, ¿no? A veces la demanda de los servicios de salud es tan alta que pues el personal con tal de avanzar, pues deja de lado el hecho de socializar con la persona, señor, ¿cómo está? Señor, ¿cómo se siente? ¿Le pasó el dolor? Entre otras cosas.
Por eso, este quehacer de los principios y valores ético-morales se va a reflejar en cómo yo me socializo con el paciente, cómo yo me relaciono con el paciente. A veces muchos, porque trabajan en 2 o en 3 lugares, llegan, cumplen su actividad y se van. Pero ¿de qué eso se ve reflejado en su trabajo? ¿Solamente seremos enfermeros que cumplimos una actividad y nos vamos? ¿Dónde queda nuestra empatía? ¿Dónde queda esa relación enfermero-paciente? Que está dentro, que está inmerso dentro de este proceso de cuidado que nosotros brindamos a la persona. Asimismo, la ética define una parte del ser humano, incluyendo sus valores, por medio de la cual se establece juicio y discernimiento, no pudiendo renunciar a ellos porque son muy importantes. Está vinculada con la personalidad de los seres humanos por su por comportamiento ético, al momento sobre todo de actuar en el contacto diario con las personas, ¿no? En su ámbito profesional se van a socializar con personas de diferente tipo, personas cultas, personas analfabetas, personas de diferente raza, de diferente color, en las cuales ese juicio que ustedes tienen para poder socializar con ellos, para que ustedes puedan poner en práctica el quehacer diario, pues muchas veces puede jugarles una mala pasada, ¿no? Porque a veces el paciente puede estar muchas veces despierto, pero no orientado, y en ese proceso de agitación el paciente te puede pretender golpear, te puede pretender agredir, o a lo mejor agredir verbalmente, pero no por eso vas a ser susceptible y pues vas a reaccionar de una manera agresiva con esta persona, ¿no? Por eso es importante que dentro de este proceso de socialización con los pacientes, nosotros tengamos una parte de nuestra personalidad tenga que ver con nuestro actuar dentro de ese proceso de cuidado. En cuanto a los principios morales, son diferentes a la ética de cada individuo, puesto que lo moral es el conjunto de valores, normas y costumbres que se forman con la práctica social, reflejando la experiencia de muchas generaciones. Sí, pues los principios, en realidad, los principios morales van a ser muy distintos a la ética, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no agarraría nada que no me pertenece, ¿no? Al menos que me den permiso, ¿sabes qué? Tómalo, ¿no? Eso es parte de mi naturaleza, pero a veces, pues en este ejercicio profesional tenemos que hacer de Robin Hood, ¿no? A veces tenemos que quitarle al paciente que tiene de más para darle al que no tiene nada, ¿no? Tanto con medicinas, puede ser pañales, puede ser pañitos húmedos, puede ser una crema, puede ser entre otros. Esto no significa que nosotros atentemos contra nuestros valores, sino que ante la necesidad, pues también hay un enfoque que va a cambiar, pero nosotros estamos tratando de cumplir y satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. A lo mejor la forma que se pone en práctica no está bien, pero sí, eso no significa que nosotros, por el hecho de proporcionar ese bienestar a la persona, tengamos que llegar a situaciones extremas. Desde la perspectiva de familiar, si lo vemos, a lo mejor el familiar dirá, pero yo le compro, es mi dinero y tiene todo el derecho, pero nosotros vemos la mejor forma para poder brindar un cuidado y poder cumplir con ese cuidado que nos corresponde proporcionarle a nuestros pacientes. A lo largo del tiempo, la enfermería, pues en el proceso del tiempo, ha ido evolucionando y asimismo mejorando sus procesos de cuidado. Y entonces, dentro de esto, se dice que la enfermería cada vez es más compleja y sobre todo la responsabilidad es mayor, porque antes se hablaba del cuidado, hablaban de un cuidado empírico, ahora ya hablamos de un cuidado con conocimiento científico, y en la aplicación de ese conocimiento científico hablamos también de las negligencias, porque si tienes conocimiento científico no vas a poder tratar de
incurrir en una negligencia. Al contrario, ¿no? Tú tratas de salvaguardar tu responsabilidad. Y es por eso que es importante que se conozca que todas estas actividades que nosotros vamos a desarrollar en el ejercicio profesional, pues tienen responsabilidades y sobre todo el actuar o las consecuencias pueden tener implicancias legales. Y bien, nosotros hablamos acá, ahora entrando un poco al tema sobre cómo es la formación del profesional de enfermería, ¿no? Y esto va a depender de muchos factores, de la currícula hasta del mismo docente, ¿no? Y acá voy a hacer un punto aparte, no sé si hay algún docente aquí presente, pero a lo mejor va a discrepar conmigo, pero es mi percepción, ¿no? Muchos de los docentes son teóricos, muchos. Y en esa teoría piensan que lo que dice el libro o aquellos que ellos han investigado o revisado es la verdad. Eso discierne mucho de la práctica y del ejercicio profesional. Y muchos de los teóricos hablan de la ética y de la moral. ¿Por qué? Porque es fácil a lo mejor rasgarse las vestiduras defendiendo la ética, pero en el ejercicio profesional, el que está en realidad en la parte operativa, en la parte asistencial, pues él se dará cuenta que con lo poco o a los pocos recursos que tenga, tiene que cumplir los objetivos del cuidado. Pero para ello, acá nosotros tenemos que la formación del profesional de enfermería va a ir adquiriendo en el proceso de esta formación pues una sólida formación con los fundamentos teórico-prácticos, humanísticos y éticos. Nosotros hablamos que enfermería es ciencia y arte. Y precisamente el hecho de nosotros hablar de fundamentos, esta es la ciencia. Y en el arte, nosotros lo ponemos a prueba en la práctica del ejercicio profesional. Pero acá viene algo más. Este ejercicio profesional nosotros lo plasmamos desde un punto de vista holístico, humanístico y sobre todo ético. ¿Por qué? Porque vemos a la persona en todas sus esferas y ustedes, ¿quién mejor que ustedes lo saben? Pero al ver a esta persona y al atender a esta persona, viéndolo desde ese aspecto, pues va a permitirles que en realidad se pueda desempeñar con lo que tanto se habla, ¿no? De la calidad. Porque hoy en día, cuando nosotros hablamos de servicios de salud, hablamos de indicadores. Y los indicadores tienen relación directa con la calidad. Y sobre todo, y lo más importante, la conciencia profesional. Cada uno en su interior, hasta ustedes como alumnos, saben si algún paciente en esa práctica le pusieron mal un inyectable, así sea subcutáneo, así sea intradérmico, saben que le hicieron mal porque a lo mejor el paciente que se quejó mucho, se fue cojeando, se produjo un hematoma, entre otras cosas. Ustedes lo saben. Viene la pregunta. ¿Se sintieron mal después de haber sucedido ese hecho? Eso es parte de su conciencia profesional. Si algunos de ustedes que cometieron ese error se sintieron mal, bien por ustedes, porque significa que ponen en práctica eso que tanto se habla y que también se ha distorsionado el concepto de la empatía. Si yo le hice daño a un paciente, me siento mal y llego a mi casa y me voy pensando lo que hice, cómo lo voy a mejorar, qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Por eso, en este proceso de formación profesional, es el punto de partida para que ustedes en el desarrollo de sus habilidades y destrezas, que tienen derecho a equivocarse, sí, tienen derecho a equivocarse, pero que ese error genere en ustedes, que cree en ustedes esa conciencia profesional. Hoy lo hice mal, mañana lo haré mejor, porque están en ese proceso de formación.
Se dice que el actuar ético se sustenta en códigos de éticas, los cuales establecen los principios éticos, morales y éticos del actuar de la profesión, sobre todo exigiendo una excelencia en los estándares de actuación dentro de su práctica profesional, ¿sí? Porque nosotros, como les dije, nos centramos en lo que dice, lo que nos dictamina el Colegio de Enfermeros, ¿no? Nuestro código de ética y de ontología, porque es quien en algún momento, cuando nosotros incurrimos en una falta y esta falta trasciende al ámbito legal, es el colegio quien se centra si nosotros cumplimos o no con lo establecido. Si no hemos respetado lo que dice el código, pues estamos en una falta y vamos a ser sancionados. De lo contrario, vendría ahí la contraparte para la defensa y tal vez entrar a un ámbito legal mucho más prolongado hasta que se pueda solucionar esto. Pero sí, este actuar del ejercicio profesional tiene mucho que ver con nuestro código de ética que está plasmado en un documento. Los profesionales de enfermería adquieren conocimientos éticos profesionales y desarrollan habilidades en la resolución de problemas éticos presentes en la práctica dentro de su formación académica, la cual servirá para reconocer lo bueno y lo malo y sobre todo decidir siempre lo correcto. Más que hablar sobre eh, resolución de problemas éticos, nosotros hablaríamos, creo, mucho más importante serían los dilemas éticos, esas situaciones en las cuales nos hace analizar para nosotros poder tomar una decisión oportuna o no oportuna. Lo pongo como ejemplo, un ejemplo que, no, que también ya debe estar manoseado, esto lo que pasó en pandemia, ¿no? Que se decidía quién usaba un ventilador o quién entraba a una cama UCI, ¿no? Estamos hablando de Minsa y nos vamos al extremo en el sector privado, que si no tenías plata para la garantía, ese paciente no ingresaba a la clínica y era un monto de 60.000 soles por paciente. ¿Cómo esto? Hablamos de ética, hablamos de bioética, hablamos de códigos, de deontología. ¿Cómo esto en esas situaciones en las que hay una necesidad, una carencia en la atención de salud, cómo esos profesionales con ética, con moral, pueden jugar con la vida de las personas y anteponer el dinero? Es una pregunta que queda en el aire porque considero estas cosas ustedes como futuros profesionales tienen que pensar. No sé si a ustedes les han dicho lo siguiente, ¿no? Si piensan que como enfermeros van a ganar una millonada, es completamente falso. La carrera de enfermería es una carrera sí por vocación. Tiene que gustarles la carrera para que ustedes puedan continuar. De lo contrario, si piensan que están en una carrera por hacer dinero, están equivocados. No es una carrera en la cual les va a permitir lucrar, a menos que alguna de ustedes pues pretenda casarse con un médico. Bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Pero por lo general, la carrera de salud, la carrera de enfermería, no es una carrera muy remunerada. Para que uno pueda vivir relativamente bien, tiene que trabajar en 2, en 3 lugares, pero no es una carrera remunerada para decir, uff, voy a vivir de la enfermería. No. Es así que, es así que intervenciones de enfermería sean de forma humanista, respetando el código de ética de enfermería, logrando un cuidado eficaz, enfocado en el beneficio de todo ser humano. Eso es lo que nosotros pretendemos a través de nuestro accionar. Que esta persona, a través de nuestros cuidados, se sienta beneficiado. El hecho tan simple de brindarle comodidad y confort le produce al paciente que está postrado a lo mejor 4 o 5 horas sin moverse, le produce una satisfacción única. Supongo que a más de uno nos habrá dado fiebre en algún momento, ¿no? Sabemos la incomodidad que se genera, ese dolor que genera la fiebre, ¿no? Porque la fiebre duele las articulaciones, ¿no? Imagínense en una persona operada o multioperada.
con mucho dolor y encima con fiebre. Y no hacemos nada. Sabemos que está con fiebre. Ah, no, ya es el cambio de turno. No, 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 ya que lo haga el que viene. Eso estamos formando. Yo creo que no. Nosotros tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. Y en ese proceso, pues tenemos que concientizarnos que hay deberes que debemos cumplir y cumplir hasta que se pueda. De lo contrario, no estaríamos brindando a este paciente aquello que nos necesita, ¿no? Bien, ahora viene la pregunta, ¿cómo se puede alcanzar que el estudiante de enfermería logre adquirir competencias éticas? ¿Se podrá o no se podrá? Para empezar, primero se tiene que hacer una vinculación ética a los ejes curriculares. Lo que yo les dije, se tiene que reestructurar algunas cosas. ¿Para qué? Para que esto pues pueda modificarse, acoplarse en la formación de esta futura generación de enfermería. Sobre todo esto le va a permitir, ¿qué cosa? Darle un soporte al plan de estudios y no solo... ¿Sí? ¿Se logra ver? Creo que sí, ¿no? Sí. Sí, licenciado, sí se ve. Ya, bien. Entonces vendría la pregunta, como les decía, ¿no? ¿Cómo se puede alcanzar que el estudiante de enfermería logre adquirir competencias éticas? ¿Podrá ser posible? Desde luego que sí. Pero para ello se tiene que hacer la vinculación de la ética en los ejes curriculares y sobre todo porque esto va a permitir darle soporte al plan de estudio y no va a recaer sobre algunos o pocos docentes. Esta labor es para todos los docentes. Esto va a permitir que esta formación de esta futura generación de enfermería pues cambie y en realidad se ponga en práctica la ética en el ejercicio profesional. Entonces, la idea principal radica en que la enseñanza de la ética profesional en los estudiantes de licenciatura en enfermería se deben guiar según el código de ética que les ayuda a incorporar los valores desde una perspectiva humanista. Hoy en día, como les dije en un inicio, se habla de humanización en los servicios de salud. Y sobre todo acá nos centramos en la humanización en los servicios de enfermería. ¿Cómo ponemos en práctica o cómo a través de nuestro cuidado nosotros podemos brindar un cuidado humanizado? No estoy hablando de calidad, no estoy hablando de calidez porque eso tiene que ver, pero, sí con indicadores, pero sí estoy hablando de cuidado humanizado. Y hace un rato yo les mencioné que vemos a la persona en todas sus esferas, biopsicosocial, espiritual, ¿no? Debemos ser respetuosos en sus creencias religiosas. Cuando llegue el pastor, ¿cuántos de ustedes van a entrar en internado? Supongo que han tenido oportunidad de que cuando ha llegado el pastor de la iglesia a la hora de la visita, ustedes lo han acompañado al paciente en ese momento, o cuando llegó el sacerdote a brindarle los santos óleos al paciente agónico, ustedes estuvieron ahí haciendo una oración a una persona desconocida. Eso tiene que ver con la humanización. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes lo hicieron? Son preguntas que quedan en el aire porque yo trabajo en un servicio de UCI y lo veo. Hay profesionales antiguos que tienen años de servicio, que llegue el sacerdote, está haciendo el rezo, los santos óleos, siguen haciendo sus actividades sin importarles ese espacio que el paciente necesita. Yo trato de hacer una pausa y acompañar en ese momento porque es mi paciente, es mi responsabilidad. Yo trato de estar cuando el pastor o el mismo sacerdote llega y le da los santos óleos. Porque recuerden que el cuidado es hasta después de la muerte, porque nosotros tenemos que ayudar en la preparación de ese paciente. Tenemos que ayudar y no ser indolentes ante esa situación. Bien, entonces tenemos que ver que esto se dé un enfoque desde el punto de vista humanístico.
En cuanto a la enseñanza del código de ética a los estudiantes de enfermería, ayuda para aplicar el valor del respeto hacia todas las personas sin distinción de raza, sexo, color de piel o condición económica. Y eso se van a dar cuenta, ¿no? En el trato que se le da en una clínica a un perfecto desconocido que paga por esa atención, a un paciente indigente, sin familia, en un establecimiento de salud donde lo atienden precariamente, no porque quieran, sino porque no hay lo necesario, ustedes ven una calidad de atención completamente diferente. Y a lo mejor es el mismo profesional que trabaja en la clínica y mientras en la clínica muestra un rostro sonriente, en el hospital muestra un rostro amargado y sin embargo cumple con su trabajo. Nosotros en este proceso, como les dije, nosotros vamos a atender a las personas en las diferentes etapas de vida, niños, jóvenes, adolescentes, de diferente raza, de diferente color, de diferente sexo. Ahora que se habla, hoy en día que se habla de la inclusión y debemos ser respetuosos hasta en eso, ¿no? No porque viene una persona a lo mejor una lesbiana, a lo mejor un homosexual, no por ello lo voy a estar señalando o no por ello voy a estar diciendo o no, o evadirlo, no cuidarlo, ¿no? Acá tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque los cuidados que se brindan son cuidados de forma universal y sobre todo van a tener un enfoque en la rehabilitación de los pacientes. Y cuando hablamos de pacientes, hablamos de todo este país pluricultural, porque ya es pluricultural. Bueno, siempre ha sido pluricultural, pero ahora es mucho más porque hay más extranjeros. En cuanto al código de ética, contribuye a la formación académica de los estudiantes a través de la aplicación de los principios éticos, ayudando a formarse con valores, incrementando sus conocimientos y habilidades para realizar un cuidado eficaz de los pacientes. Hablando de valores, ¿no? Ya les había mencionado también de esto, ¿no? Sobre valores, principios, ¿no? Ustedes en esta rama de la salud se van a socializar con diferentes profesionales de diferentes áreas de la salud. Se van a, se van a ir ganando ese respeto cuando vayan adentrando ustedes en el ejercicio profesional. Pero en esta socialización con los diferentes profesionales de la salud, se pone en práctica sus valores morales, sus principios, ¿no? Y acá a veces se tergiversan algunas cosas, ¿no? Porque a veces los internos de medicina andan mirando a las internas de enfermería, ¿no? ¿No? ¿Cómo ese profesional de enfermería, a través de sus valores y creencias, pues tiene que saber darse su lugar también, ¿no? Porque van a encontrar en este proceso de la formación, que estoy seguro se habrán encontrado con docentes que les gusta y otros que no les gusta enseñar, ¿no? Y ante eso, ustedes están en esta disyuntiva, uy, me toca con el profesor Olivares, ahora viene mi tortura, dirán algunos, ¿no? Pero a veces en ese proceso de formación, yo siempre considero que la exigencia va de la mano con la formación profesional. Para que un profesional, un futuro profesional, sea bueno, se le tiene que exigir, pero de buena forma, ¿no? El código de ética se pone a conocimiento para ser utilizado luego como herramienta en la toma de decisiones con la finalidad de actuar correctamente en los servicios de enfermería. ¿Qué es lo que debo hacer, lo correcto y lo que no debo hacer, ¿no? Como por ejemplo, un paciente en un hospital llega y que le coloquen un intramuscular, el paciente trae la medicina o se la da el hospital, ustedes le administran el intramuscular, pero eso no significa, señor, son 8 soles por administrar el intramuscular, eso no tiene nada que ver, nada que ver. Pero sin embargo, se puede dar. Entonces, ustedes en ese proceso de formación tienen que saber
lo que hacen, todo aquello que ustedes hacen en el ejercicio profesional, en el desarrollo de sus prácticas, en el desarrollo de su quehacer en la profesión, no por un error puedan ustedes entrar en situaciones inesperadas que a lo mejor tengan que ver con problemas legales. Su importancia radica en la enseñanza de desde los primeros semestres para tener conocimiento del actuar ético de enfermería antes de ir a la práctica. Y es por eso que la ética lo enseñan por lo general en los ciclos básicos, ¿no? Pero de allí es como un curso, pero no hay una continuidad y es por eso que en el momento de la práctica muchos de los valores, principios, esto se queda en el aire porque no lo han ido desarrollando en el proceso de la práctica. Pero si fuese así, esto les va a permitir, sobre todo, actuar con coherencia en la toma de decisiones, en la resolución de conflictos, entre otras cosas. ¿Hay enseñanza de la ética desde la práctica clínica? En realidad, para hablar de esto, tenemos que entender que la idea principal de esta categoría radica que parte de la enseñanza de la ética de enfermería se lleva a cabo desde la práctica clínica. Y como le dije hace un rato, no todos los docentes tienen paciencia para enseñar y no todos se perfilan para docentes, ¿no? Muchos, por ejemplo, un ejemplo así nomás de la ética en este proceso de la enseñanza. No sé si les habrá pasado, pero muchos de los docentes se programan cuando están de turno y están en la práctica con ustedes y a la vez están de turno. Pregunto, si en su turno tienen actividades programadas, ¿qué tiempo le van a dedicar para enseñarles? Y eso es ética, eso es moral. Lo ideal es que el docente vaya en sus días libres o en sus días de descanso a desarrollar otro trabajo. ¿Por qué? Porque prácticamente está percibiendo dos sueldos el mismo día en un día programado. Y eso no es moral. Eso no es ético. Pero sin embargo se da. Sin embargo se da. Y ustedes mejor que nadie lo saben. Coleguita, te lo encargo, que tengo el paciente, tengo un paciente inestable, te lo encargo al alumnito, te lo encargo a la alumnita. Y se van a trabajar, ¿no? Al rato, ¿y chicos cómo van? Se vuelve a ir a trabajar. ¿Eso es ético? ¿No? Por eso, esto ustedes lo van a ver desde la práctica clínica. Y acá se dice que el docente o el enfermero que supervisa debe actuar éticamente para que su actuar sea visto y aprendido por el estudiante. Si ustedes ven esa situación, ¿ustedes creen que cuando empiecen a trabajar no lo van a repetir? Desde luego que lo van a hacer. Desde luego. Ah, no, si mi profesora lo hacía, si mi profesor lo hacía, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y lamentablemente, esta es una situación de la que no podemos ser ajenos. Esto es algo que se ve. Muchos de los docentes ejercen el ejercicio de la docencia estando de turno. Y eso no puede ser, porque están percibiendo dos remuneraciones. Eso no es ético. Y sin embargo, ustedes como alumnos solo les queda callar. Porque si no, está en juego su nota, pues. Pero esa es parte de este sistema de enseñanza que se tiene que cambiar rotundamente. La ética se evidencia en el campo de práctica y que a medida que avanza, se van reforzando los conocimientos brindados en la cátedra de ética, al atender las necesidades de los pacientes en la práctica clínica y sobre todo crear un ambiente en que se respetan los valores y costumbres y se enseña ética al futuro profesional de enfermería. Sí, pues, en realidad, nosotros en la práctica, en la parte asistencial, ponemos en práctica todo aquello que nos dicen los principios, no solamente los de ética, ¿no? Sino los de bioética. Principio de beneficencia, principio de no maleficencia, principio de autonomía, principio de justicia, ¿no? No porque la señora me cae bien, la atiendo mejor que esa señora que está abandonada y que tiene una herida infectada y que su herida está oliendo y que cada que me acerco me da náuseas, a esa no la toco. No, no.
en esta carrera que ustedes han escogido, van a tener un sinnúmero de pacientes, un sinnúmero de casos, pacientes con periculosis, que tan solo mirarle el cabello te empieza a picar a ti todo el cuerpo, esa sensación, y no por eso no te vas a acercar a cuidar al paciente, o a esos pacientes en abandono extremo, que llegan en mal estado de higiene, con un olor nauseabundo. No lo toco porque huele mal, ¿no? Sobre todo pacientes con lesiones por presión, lesiones de cuarto grado, purulentas, que hay que cortar tejido, hacer escarectomía, sacar tejido necrosado, lavar la herida, curar, cambiar pañales, entre otras cosas. Esto es parte de su ejercicio profesional, en el cual ustedes tienen que estar preparados. Y sobre todo, si ustedes ponen en práctica en su desarrollo profesional estos valores y costumbres, pues van a ser vistos como profesionales cabales, que es lo que se quiere. La idea de la ética en los estudiantes de enfermería se aprenden por lo general en la práctica clínica, ¿sí? Pues el hacer y no hacer, ¿no? Y además comprenden la ética del cuidado y esto lleva a que lleven y mantengan un comportamiento ético con los pacientes y los familiares y personas que no conocen. Muchas veces el familiar es el más ansioso. El paciente está tranquilo, pero el familiar creo que no respira, creo que está con fiebre, creo que está, y cada rato te llama y cada rato te llama. Ese tipo de situaciones uno tiene que saberlas manejar precisamente. Aquí viene a poner en práctica su comportamiento, ¿no? Señora tranquila, ¿cómo socializamos? ¿Cómo interactuamos con la familia? ¿Cómo abordamos a ese paciente que acaba de enterarse que le van a amputar la pierna? ¿Cómo abordamos a ese familiar que ha fallecido su mamá o esa mamá que ha fallecido su hijo? Qué situación difícil. Somos seres humanos y les va a tocar esas situaciones. Y en realidad, cuando las veces que yo lo he pasado, se me ha hecho un nudo en la garganta escuchar el llanto de una mamá por su hijo. Entonces son situaciones que ustedes tienen que mantener un comportamiento ético. Ay, ya no van a decir, "Ay, por fin se fue". No, no. Hay situaciones en las que ustedes tienen que mantener la cordura en cómo nos dirigimos, cómo nos expresamos, cómo socializamos con este familiar, con este paciente. Porque son personas que no conocemos. No a todos, hasta la forma como les decimos las cosas, no a todos les va bien. La enseñanza de la ética de enfermería se fortalece con la incorporación del código de ética y el código de ética ayuda a los estudiantes a tener una visión de respeto por la vida, sobre todo protegiendo de cualquier daño al paciente, respetar el secreto profesional, manteniéndose en constante capacitación para brindar atención de calidad a los enfermos. Un personal de salud, y ustedes que están en ese proceso, tienen que leer. Personal de salud que no lee pasa la historia, porque las cosas van cambiando, las enfermedades van evolucionando, aparecen gérmenes resistentes, gérmenes multiresistentes. Ahora aumentando los casos de Guillain-Barré. En mi servicio tengo 2 pacientes con Guillain-Barré. Sin embargo, hay que estar informados cómo evitar contagiarse, qué es lo que tenemos que hacer, cómo atenderlos. Es un proceso que tiene cura, no tiene cura, es un proceso degenerativo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque esto va a ser nuestra mejor herramienta. Cuando vino la pandemia del COVID, ninguno sabíamos qué es lo que teníamos que hacer. En el paso tuvimos que aprender porque hemos visto un montón de enfermedades respiratorias. Tuvimos que aprender y poner en práctica lo que sabíamos. Pero es ahí que ustedes tienen que estar capacitados para brindar una atención de calidad. Y acá se debe cumplir con 4 deberes fundamentales del Código de Ética. Primero, promover la salud. ¿Eso se da en el primer nivel de atención? No, se da en todos los niveles de atención. Prevenir la enfermedad, si nosotros educamos a una persona, educamos a un grupo de familia, vamos a evitar que las emergencias colapsen, porque cultura de salud no la tenemos.
Esto nos va a permitir también restaurar la salud. Claro, una persona bien alimentada, que se ejercita, que se cuida, pues va a ir mejorando progresivamente y sobre todo va a aliviar el sufrimiento. Pero de estos deberes se van a vincular a 4 áreas principales. El enfermero, enfermera y las personas, cómo me dirijo, si sé llegar o no. Como les dije, somos un país pluricultural. A lo mejor yo no le voy a decir, señora, tiene que tomar un antiinflamatorio porque la cefalea que tienes, pues se puede volver crónica y te va a producir una migraña. Una persona analfabeta me entenderá que es migraña, me entenderá que es cefalea. ¿Cómo nosotros vamos a poder llegar o saber llegar a las personas? Asimismo, la enfermera y la práctica profesional, ¿no? ¿Hago lo que en realidad es en el ejercicio profesional? Si no, es una pregunta que queda en el aire y solo ustedes lo saben. La enfermera y la profesión. ¿Cuántos de los profesionales de enfermería se identifican con su carrera? ¿Cuántos? Algo que yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿te gusta tu carrera? ¿Por qué escogiste esta carrera? Alguna vez alguna alumna me respondió, alumna ya que iba a internado, me respondió, ¿sabe qué, profesor? Yo estoy en enfermería porque mi papá me obligó y mi papá me paga la universidad. Yo le dije, estás por gusto en esta carrera. La alumna se retiró, se retiró. A la semana vino el papá, me buscó, me dijo qué había pasado. Yo le digo, ¿está usted invirtiendo tiempo y dinero en un profesional que en el ejercicio profesional va a hacer cualquier cosa menos enfermera? Al final lo entendió el papá. Pero mira, tuvieron que pasar 4 años para recién darse cuenta de eso. Se identifican con su profesión, aman su profesión, quieren su profesión. Son preguntas que quedan en el aire y tienen que hacer una autocrítica para ver si en realidad se identifican o no. Algunos a lo mejor son técnicos de enfermería, algunos a lo mejor tienen una base del cuidado. Para ellos están en ventaja, pero también para ellos es doble esfuerzo. ¿Por qué? Porque son madres, son padres, trabajadores, tienen que cumplir con el hogar, tienen que cumplir con el esposo y aparte tienen que cumplir con el estudio. Pero eso no significa que sea un obstáculo terminar su carrera. Pero si escogieron esta carrera, tienen que identificarse con su profesión. Y el enfermero con sus compañeros de trabajo. El entorno laboral en enfermería tiene que ser un entorno laboral saludable. No a todos les vamos a caer bien, no con todos vamos a estar riéndonos a carcajadas, pero sí el entorno laboral tiene que ser un entorno saludable, no un entorno que en realidad, lejos de brindarnos tranquilidad, nos produzca estrés. Entonces, la enseñanza de la ética desde la práctica clínica, las experiencias tanto buenas y malas que viven los estudiantes al realizar sus prácticas clínicas, serán testigos de casos reales de las actitudes éticas de los demás profesionales. En la salud hay un equipo multidisciplinario, nutricionistas, médicos, internistas, técnicos de enfermería, rehabilitación, rayos X, entre otros. Entonces, nosotros con este equipo multidisciplinario con los que nos va a tocar trabajar, vamos a ser testigos sobre todo de si sus actitudes son buenas. Señor, tenía este examen para las 2 de la tarde, son las 4 y recién llega. ¿Será ético? Nada le costó, voy a demorar, va a llamar, no lo sé. Pero esta actitud de algunos otros profesionales, pues solo ustedes las verán en la práctica profesional. Pero que estos errores, que este accionar de estos otros profesionales no cambien en ustedes esa sensibilidad del cuidado y sobre todo que no cambie que esa atención humanizada que ustedes van a brindar, pues se vea debilitada por estas situaciones. En cuanto a la enseñanza de la ética en base a las prácticas clínicas realizadas por el estudiante, se dice que aporta más a sus conocimientos, ya que desarrolla sus competencias éticas
el cual le ayudará a modificar su comportamiento, incrementando sus capacidades, habilidades, ya que las prácticas diarias tendrán contacto con diferentes compañeros y asimismo paciente con diferentes patologías y deberá actuar respetando los valores de cada persona. Si un paciente me dice, licenciado, ¿sabe qué? No me ponga esto porque me cae mal, yo tendría que ver la forma y en realidad revisar, ¿no? Para eso hago una valoración. Si valorando en realidad veo que el medicamento le va mal a mi paciente, yo voy y sugiero, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? El paciente tomó esta medicina o le puse este medicamento y le produjo tal cosa. Entonces, viene el otro profesional, intervendrá si lo modifica, le baja la dosis o ve qué decisión toma. Pero sí, nosotros, para poder incrementar nuestras habilidades, nuestras capacidades en la práctica diaria, pues tenemos que inmiscuirnos en los diferentes casos y tomar atención, y tomar mucha atención en cada caso para que nosotros podamos aprender qué intervenir en su momento, ¿no? Eh, el personal de enfermería se fundamenta de conocimiento científico. Esto definitivamente es el arma del enfermero, ¿no? La base científica, el conocimiento científico, no solamente de la formación académica, sino de todo aquello que ustedes les permita ir incrementando el conocimiento, la lectura, revisar temas de salud para que ustedes puedan mejorar ese conocimiento. Asimismo, su actuación diaria se rige bajo parámetros del Código de Ética de Enfermería, el cual debe cumplir todas las obligaciones que un enfermero debe cumplir y aplicar en la vida laboral. Definitivamente, todo esto se pone en práctica en el ejercicio profesional. ¿Para qué? Para mantener la integridad de los pacientes y, sobre todo, respetar sus derechos como seres humanos. Otro punto es la enseñanza-aprendizaje de la ética en la formación académica de los estudiantes de enfermería. Contribuye fundamentalmente en el desarrollo personal de cada persona, el cual le motiva a tener una actitud ética en todos los procedimientos que realice, tanto en sus prácticas preprofesionales y a futuro en el ámbito laboral. De esta forma, le permite formarse adquiriendo habilidades, conocimientos para tener muy claro el valor, el respeto por la vida de todas las personas y siempre actuar sobre todo bajo principios como buen profesional. Esto va a ser su arma y su herramienta de trabajo en todo momento. Que este aprendizaje que ustedes han tenido en este proceso del tiempo, en esta formación académica, pues haya sido o siga siendo de un aporte importante en ese desarrollo, no solamente como futuro profesional, sino como persona, que se vean ustedes motivados. Quiero ser enfermera, quiero ser enfermero, voy a dar lo mejor, voy a hacer lo mejor para con mis pacientes, porque esto se va a ver reflejado ¿en dónde? En sus prácticas profesionales. Ese alumno o alumna que se ve motivada, uy, hoy día me toca atender el servicio de medicina, ¿cuántos pacientes? Esa persona que quiere aprender, esa persona que se ve motivada, es esa persona que por esa motivación va a ir adquiriendo en el proceso de tiempo más habilidades, más destrezas y sobre todo mucho más conocimiento. Y sobre todo, lo más importante, va a aprender a qué, a tener respeto por la vida de todas las personas que estén bajo su cuidado. Bien, espero que esta sesión educativa haya sido productiva, en realidad que les haya gustado y bueno, no tengo más que decir por ahora. Agradezco la invitación. No sé cuál es el protocolo para esta situación. No sé, Cintia, qué es lo que sigue Ah, ya, después. nos faltarían las preguntas de evaluación de parte de usted. Son Ya, 3 preguntas. ya, a ver. ¿Las hago yo? ¿Las hacen ustedes? No, usted. Ah, yo las hago. Bien. Em, yo les mencioné. Me agarras frío porque en realidad no he preparado preguntas, pero bueno, yo pensé que me las iban a dirigir para mí. Pero bueno, yo les mencioné sobre los principios de bioética en el ejercicio profesional. Para mí, más importante que la ética es la bioética. Entonces, pregunto, en este proceso de formación que ustedes han venido teniendo, ¿ustedes consideran que han aplicado los principios de bioética en el desarrollo de sus prácticas
Sí, no, ¿por qué? Exactamente, los principios de bioética, claro que es importante y sí se debe aplicar en toda práctica de la formación del enfermero. De Mm, hecho, que por ejemplo la autonomía en la cual digamos en la práctica, un paciente que se le va a realizar, por ejemplo, un procedimiento de la colocación de una zona nasogástrica, se le tiene que decir al paciente, explicarle la manera, una comunicación sencilla y en la cual él nos permita poder realizar el procedimiento de la zona nasogástrica, ¿no? Se le avisa al paciente, o sea, no podemos sobrepasar sobre su autonomía del paciente y hacerlo, ¿no? O realizarlo, ¿no? Por indicación médica. Si un paciente está lúcido, de hecho que se le debe de explicar la situación y proceder con lo que es la autonomía del paciente. bien. ¿Qué opinión tienen ustedes en relación a lo que yo mencioné sobre los docentes teóricos y no prácticos? Me interesa su opinión como alumnos porque creo yo, qué mejor crítico ustedes como alumnos, como usuarios, claro, como usuarios, para poder dar su percepción sobre este tema? Un tema complicado, ¿no? Un tema complicado, licenciado. De hecho, a nosotros nos pasa, a veces, o sea, las veces que rotamos en los servicios, da la casualidad que hay licenciadas que están todavía de turno y como dice usted, es complicado porque a veces tienen que ir a ver un paciente u otro y nos dejan encargados con otra profesora, como también, o con otra enfermería, con otra enfermera. Como también nos ha pasado que las profesoras nos dicen, esperen unos 10 minutos que estoy saliendo de guardia, me cambio o dejo, marco mi salida y estoy con ustedes, ¿no? Y bueno, es comprensible, la esperamos un ratito, pero es mejor que esté con nosotros, que sale de guardia, que ha tenido una guardia quizás complicada, porque no puede descansar ni un ratito, pero ahí está con nosotros. Entonces se llega a ver la diferencia, ¿no? De la persona o la enfermera, la licenciada que nos dice, espéranos un ratito, a las que está como que por cumplir, ¿no? Porque finalmente le pagan, como dice usted, recibe dos sueldos, pero no hace como debería de ser la enseñanza, pues, ¿no? Entonces, sí, Claro, si fueran diferentes sería distinto. ajá, y lo peor, ustedes ven eso y para ustedes es algo normal, ¿no? Y no lo es. O sea, por donde lo mires, eso no va, no lo es. El docente ha sido contratado para dedicarles tiempo completo a ustedes, no tiempo parcial, y por lo tanto ustedes tienen que exigir que eso se respete, ¿no? Bien. Tres preguntas, ¿no, Cintia? Sí, licenciado. A ver, la tercera. Eh, Después de esta sesión educativa, les mencioné yo en la última etapa de vida. Eh, ¿Consideran ustedes que perfilan para esta carrera? ¿Les gusta su carrera que han escogido? Es una pregunta que me gustaría escuchar su respuesta, En porque realidad, ¿Mm? sí, justamente como usted indicó, el personal también viene de abajo, ¿no? Somos técnicos, bueno, yo soy personal técnico de enfermería y me estoy poniendo a estudiar, formarme como enfermero. Me gusta, sé que me falta mucho por aprender. Cada vez que me voy a las prácticas aprendo. E incluso en mi trabajo de ustedes también veo y voy aprendiendo. O sea, en realidad cada enfermero en sí tiene algo que enseñar al enfermero que se está formando. Es un ejemplo para uno, ¿no? Y sí, me motiva mucho ver que, por ejemplo, ustedes en la UCE son grandes enfermeros, cada quien resalta en un procedimiento, en una situación que yo lo veo y para mí eh, es una meta llegar a ser como ustedes, ¿no? Con el tiempo. Bien, bien jóvenes. Espero haber cumplido con sus expectativas con esta ponencia. Quise hacer una ponencia no solamente teórica, sino sobre todo generar conciencia y hacer unas pinceladas en cosas que ustedes como alumnos perciben en cuanto a la aplicación de la ética y la moral. No todos los que hablan de ética, no todos los que hablan de moral, pues lo ponen en práctica en el ejercicio profesional.
y es una triste realidad. Bien, agradezco la invitación. No sé si hay algo más, Cintia, en relación a Sí, esto. para culminar, concluyendo con la exposición acerca de construyendo una ética profesional del enfermero, se agradece al magíster Manuel Olivares por habernos dado la ponencia y brindar los conocimientos que él actualmente los tiene, ¿no? Y acerca del tema, como dijo el licenciado, los valores, los principios, los principios bioéticos son importantes, ¿no? Ya que a través del tiempo, nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones y a formarnos correctamente, ¿no? Y es muy importante toda la exposición que se realizó y se agradece y también a los invitados, ¿no? Que por haber ingresado, a pesar de que ya es mediodía, ¿no? Se hora del almuerzo, ¿no? Se agradece mucho. Gracias, licenciado Manuel, y gracias a todos los presentes por habernos brindado sus conocimientos y los invitados también de haber participado en este proyecto del webinar. Se agradece a todos. Gracias.